Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 12 de junio, jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hoy día leemos el capítulo 3, versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 1 y 3 al 6. Hermanos, hasta el día de hoy siempre se leen los libros de Moisés. Un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas, pero cuando se conviertan al Señor se les quitará el velo, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no vean el resplandor glorioso del evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús, pues el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Por si no te has dado cuenta, las palabras que acabamos de leer de San Pablo son unas palabras tremendas. Son unas palabras sumamente poderosas y son unas palabras que si no se las sabe entender, es decir, que si se está con ese velo que no permite ver, podrían sonar incluso unas palabras extremadamente arrogantes. Pero profundicemos en cada una de las partes que acabamos de leer para lograr meditarlas, ponerlas en nuestra oración. Hasta el día de hoy empieza diciendo San Pablo, siempre que se leen los libros de Moisés. Los libros de Moisés se refiere al Pentateuco, es decir, a los 5 primeros libros de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura. Los libros que se atribuye a la autoría de Moisés. Y esto quiere decir la esencia, el centro de la fe judía, que es lógicamente también la esencia de la fe cristiana. Pero dice San Pablo que cada vez que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Un velo. ¿Qué significa un velo? Un velo normalmente no es una tela gruesa que tape totalmente la visión, sino que es una tela delgada, que permite algo de visión, pero que vela, es decir, que esconde la totalidad, por lo cual no se puede ver con claridad. No es que no se vea nada, no es la oscuridad total, pero no es la claridad. ¿Por qué está diciendo esto San Pablo? Lo está diciendo en relación al Nuevo Testamento. Si no se lee, y esto lo meditábamos el día de ayer, si no se lee el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, entonces siempre el Antiguo Testamento me va a quedar obscuro. Me va a quedar muy difícil de comprender.
cuando se conviertan, es decir, cuando acepten el Nuevo Testamento, entonces se les quitará el velo, porque la única manera de entender en profundidad las Sagradas Escrituras es a la luz de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. El Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio, nosotros, y aquí comienza la parte que parece arrogante, pero vamos a ver la profundidad que tiene esto. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo. ¡Qué tremenda frase! No, nosotros que en cambio, con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor. Y claro, para ti y para mí podría resultar un poco difícil tomar esta frase y decir, sí, yo soy el reflejo de Dios. Pero eso es lo que somos. Lo somos en primer lugar porque somos imagen de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que todo ser humano tiene esta potencialidad. Pero resulta que el cristiano, aquel que sigue verdaderamente a Cristo, ¿qué es lo que busca hacer? ¿Qué es lo que se quiere conseguir cuando yo digo, yo quiero seguir a Cristo? Quiere decir que lo quiero imitar, que quiero ser igual al Jesús, igual a Cristo, que quiero ser el mismo Cristo, no solo otro Cristo, sino el mismo Cristo. Quiero que su Espíritu viva en mí. Quiero que Él sea el que se refleje verdaderamente. Esto significa la imitación de Cristo. Y recuerda siempre que esto es, en esencia, lo que significa ser un creyente. Ser un creyente de Cristo significa querer imitar a Cristo. Hacer de Cristo mi vida. Que Cristo resplandezca en mí. En palabras de Juan el Bautista, es bueno que yo disminuya y Él crezca. Y este lo podríamos tomar como el itinerario de la vida cristiana. Que yo cada vez sea menos, para poder resplandecer a Cristo, para que Cristo viva en mí. Esto lo hacemos lógicamente con el ejercicio de nuestra vida, pero lo hacemos además si transmitimos con fidelidad el Evangelio. Cuando yo transmito el Evangelio, que eso es lo que estoy haciendo, no estoy entregando lo que me pertenece a mí, sino que estoy entregando la misma luz de Cristo. Y dice San Pablo, por eso es que nos vamos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa conforme a la acción del Espíritu del Señor. Nos vamos transformando en su imagen. Y esto lo hacemos en esa vida verdaderamente cristiana, en esa búsqueda de la santidad. Pero además lo hacemos alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo, recibiendo la comunión. Por eso cuando las personas hablan de la imitación de Cristo, pero en cambio no creen en la Eucaristía, bueno, se van a quedar siempre a la mitad. Podremos imitar a Cristo en sus virtudes, pero no lo estamos haciendo vivir en nosotros, alimentándonos de su cuerpo y de su sangre. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos. ¿No desfallecemos en qué? En anunciar esto, en dar la luz de Cristo al mundo. Y si nuestro evangelio permanece velado, es decir, si muchos no lo entienden, eso es solamente para los que se pierden, por su incredulidad. El Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Si yo transmito el Evangelio a través de mi vida, a través de mi ejemplo, a través de mis acciones, a través de mi piedad, a través de mi compromiso, a través, lógicamente, de mi vida de piedad,
Pero si además lo transmito a través de la evangelización, si yo predico en el nombre del Señor y predico su evangelio, no me pongo a predicar mi opinión, entonces estoy haciendo resplandecer a Cristo. ¿Qué pasa con tantas personas que no logran ver esto? Que no logran ver la grandeza, que no logran ver la belleza del evangelio. Bueno, San Pablo nos dice es que están atrapados por este mundo. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Por qué? Porque tú y yo también tantas veces hemos tenido velados los ojos, sin capacidad de poder ver la profundidad de la palabra del Señor. Y por eso no sentimos odio, rencor, ni ninguna cosa mala contra aquellos que niegan el Evangelio. Todo el contrario, nos damos cuenta de que están aprisionados y en la oscuridad. Y con más deseos entonces queremos llevar esa luz de Cristo al mundo. ¿Qué significa esto? No predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Y presentarnos como servidores. ¿Servidores de quién? De todos los demás. Este es el modo de hacer resplandecer a Jesús. Pues el mismo Dios que dijo brille la luz en medio de las tinieblas es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones. ¿Para qué? Para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. La misión de cada uno de nosotros, el sentido de nuestra existencia. Podemos reflexionar al final y decirnos, bueno, ¿y por qué hay tanta gente que no ve la maravillosa luz del Evangelio? Porque tú y yo no hacemos suficiente. Porque tú y yo no hacemos lo suficiente para llevar ese Evangelio al mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Para entender lo que estamos leyendo en el Evangelio de San Mateo, es importantísimo recordar lo que hemos leído anteriormente. Recuerda que el día lunes iniciamos la lectura del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, el Sermón de la Montaña. Inició con las bienaventuranzas. De ahí pasamos a leer cómo el Señor le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y ayer leíamos cómo el Señor decía, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a llevarlos a su plenitud. Y esto es justamente lo que empieza a hacer el Señor aquí. Llevar a plenitud. Lo que leíamos en la primera lectura cuando San Pablo dice, se lee, cada vez que se lee los libros de Moisés, el Antiguo Testamento, tienen un velo. ¿Por qué? Porque no tienen la luz del Evangelio. Solo la luz del Evangelio lleva a plenitud el Antiguo Testamento. Y se lo puede entender en toda su gloria, en toda su majestad. Y entonces el Señor comienza a hacer esto, a llevar a plenitud. Para llevar a plenitud la ley y los profetas, ¿qué es lo primero que dice? Les aseguro
que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y fariseos. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y cuál es esa justicia? Esa justicia es la justicia del cumplimiento. Así lo podríamos definir perfectamente. Aquel que en su corazón tiene solo el anhelo de cumplir por cumplir. Cumple la ley y la cumple a rajatabla. Y quiere saber con exactitud cuál es el milímetro que debe cumplir. Y con cumplir el milímetro está conforme. La ley del Señor no va a ser nunca la ley del cumplimiento. La ley del Señor va a ser la ley del amor. ¿Y cuál es la diferencia? Que el que ama no le interesa cumplir. Le interesa amar todo lo que pueda amar. No le interesa hacer el mínimo vital, indispensable. Ese es el cumplimiento. Si nosotros somos de aquellos que vivimos según la ley del cumplimiento, si yo nunca estoy dispuesto a dar nada más, y todo lo que sea más me parece exagerado. Una persona que va a misa entre semana, va 3 días a la semana, 4 días a la semana, o va todos los días a misa. Y otra persona le dice, ay, pero qué exagerado, si basta con ir el domingo. Claro, el domingo es el cumplimiento. Lo básico, mínimo, indispensable. Pero yo podría ir más días a la semana y recibir la comunión. Muchas personas no podrán. No podrán porque no lo podrán hacer por sus horarios, por su vida, pero ni siquiera tienen el anhelo ni el deseo. Y otras tantas que pudiendo hacerlo, no, porque eso es exageración. Todo les resulta siempre exagerado. ¡Ay, pero qué exagerado, qué exagerado! Hay personas que hablan así todo el tiempo sobre la vida de los demás, juzgando la vida de los demás. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón, ¿qué es lo que tienen? La ley del cumplimiento. Quieren hacer solo lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. ¿Cuál es el gran problema? Que aquella persona que vive por el mínimo, normalmente no hace el mínimo. Normalmente se queda muy por debajo del mínimo. Porque si por lo menos dijéramos, haz el mínimo, haz el mínimo, que ya, está bien. Mi experiencia es que aquellas personas que apuntan al mínimo, al cumplimiento, siempre se quedan por debajo. Por eso es que no puedo. Piensa, por ejemplo, en una persona que te dice, pero a mí para el purgatorio me alcanza. Tú le apuntas al purgatorio y no al cielo. Cuidado, ¿eh? Aquel que le apunta al purgatorio normalmente le va a dar al centro del infierno. No es mi deseo apuntar al purgatorio, yo apunto al cielo. Y para apuntar al cielo, ¿qué es lo que tengo que tener en mi corazón? Anhelos y deseos de santidad. Deseos profundos de ir más allá. Esto es lo que está diciendo el Señor. Y comienza a explicar, ustedes han oído que se dijo no matarás, pero yo les digo, el que se enoja también está yendo contra el pecado de no matar. El que insulta también está yendo contra el pecado de no matar. El que desprecia a su hermano también está yendo bajo el pecado de no matar. Fíjate cómo con estas palabras el Señor les está diciendo, oye, aquel que dice, pero yo no he matado a nadie. Qué bueno que no has matado a nadie, no estás en la cárcel porque ahí deberías estar si hubieras matado a alguien. Si fueras un asesino, un criminal, un delincuente. Pero insultas, maltratas, desprecias a los demás. Sí, pero eso no es no matar. El Señor te lo está diciendo. Apunta a lo mismo. Al odio al otro. Al desprecio al otro. A no amar verdaderamente al otro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.